del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por este día. Gracias por nuestra vida. Te damos gracias porque vemos tu misericordia, especialmente al ver a las personas que están recuperando de esta pandemia, del COVID. Te pedimos que nos acompañes siempre, que se haga tu voluntad. ¿Ahorita? Claro. Wow. Muy bien. Nos unimos en oración como comunidad, en la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chavita, te escucho. ¿Aló? Chavita, te escuchaba mientras rezábamos. Ok, gracias. Ah, ya. Besito. Vamos a empezar nuestra charlita. Ok, Chavita, todavía no me he dado el permiso para grabar, por si acaso. A ver, dame. En teoría está grabando la Meli, pero te doy... Ahora sí, a ver, ¿puedes intentar, Brito? Sí, ahora sí. Súper. Okay. Bien, entonces nuestra clase de hoy va en continuación, es la segunda parte de 4 partes de la que hemos iniciado la anterior clase. Hemos empezado lo que es la misa explicada, entender por qué suceden todas las cosas que suceden en la misa. La anterior semana hemos empezado con lo que era la acogida, que era la parte inicial, la primera parte de la misa, en la que llegamos nosotros al templo y en la que se inicia una fiesta, una celebración. Hemos dicho que la misa es una fiesta, es una celebración de acción de gracias por nuestra salvación, por nuestra redención. Jesús ha pasado por la pasión, la muerte y la resurrección, que es lo que conmemoramos en la misa, para nuestra salvación. Y la Eucaristía es nuestra acción de gracias por esa salvación. Iniciamos la misa congregándonos, reuniéndonos todos los bautizados. La misa es una reunión de bautizados, de los bautizados, y nos unimos al sacerdote o sacerdotes, ¿no? A veces hay más, o tal vez hasta obispos, que van a presidir la misa, y todos juntos vamos a celebrar con ellos más, con el sacerdote y con los presbíteros que acompañen. Entonces, no es nomás que el celebrante es el sacerdote o el que celebra es el sacerdote, sino que todos en comunidad vamos a celebrar esa fiesta. Hemos dicho que para ser dignos, invocamos la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el sacerdote nos dice, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iniciamos la misa y nos desea el Señor esté con ustedes, que esté con nosotros el Señor, y nosotros le deseamos a Él también, que es el que va a presidir la misa, que también el Señor esté con su Espíritu, que le acompañe. Seguido nos hacemos dignos de participar en esta celebración, en esta fiesta, pidiendo perdón y recibiendo el perdón de nuestros pecados. Hemos dicho que en el momento del perdón en la misa se perdonan todos nuestros pecados veniales y tenemos que estar conscientes de ese perdón, recibir ese perdón que el sacerdote nos está concediendo, ¿no? El Dios Todopoderoso perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Y como ya hemos pedido perdón y ya hemos invocado a la Trinidad y ya estamos juntos en la celebración,
damos gloria a Dios. Le damos gloria porque nos ha perdonado, porque nos ha reunido, porque nos ha salvado. Entonces, gloria, la anterior vez les comentaba que muy poca gente ya sabe de memoria la oración de gloria, el rezo de gloria, y todos deberíamos saberlo. Entonces les puse en las diapositivas que la oración completa la hemos repasado, y luego del gloria el sacerdote va a hacer una oración colecta, que es una oración muy importante de la misa porque va a reunir todas las intenciones. Habíamos dicho también que toda misa tiene que tener una intención. Es muy importante tener una intención en la misa, y nuestra intención puede ser personal, puede ser por un difunto, y es recomendable celebrar por lo menos una vez al año una misa para uno mismo, ¿no? Que yo mismo sea la intención de esa misa para mi vida, para mi salud, para mi trabajo, en acción de gracias. Entonces, qué lindo que sea nuestro cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Vivir en nuestro cumpleaños, nuestra misa. Entonces, hoy día vamos a continuar hasta esta oración colecta. Termina la primera parte de la misa, que la hemos llamado acogida, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a entrar a la segunda parte de la misa. Chavita, ¿me puedes permitir compartir mi pantalla, por favor? Y Chava. Que no estoy pudiendo compartir la pantalla, en un ratito lo logramos. Entonces, a ver, eso más, dame un segundito, un ratito. A ver, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muy gracias. Ok, entonces, yo que la misa tiene diferentes partes. Entonces, esta segunda parte va a ser una que se llama mensaje, ¿no? La siguiente parte. Ahí tenemos a nuestros queridos Padres Suave, que a nuestro amado Tachito, que era nuestro diácono permanente en la parroquia, ahora está viviendo en Santa Cruz, lo vamos a extrañar mucho. Bien, entonces, esta segunda parte es un diálogo entre nosotros y el Señor. Entablamos, en esta segunda parte de la misa, entablamos la charla. Habíamos dicho que como en toda celebración de fiesta, de, por ejemplo, bautizo, boda, un quinceañero, un cumpleaños, hay protocolarmente partes que vivimos normalmente las personas en nuestra vida social, que primero es la llegada, la acogida, el saludo, ¿no? Nos saludamos entre nosotros, y esa es la primera parte que hemos visto en la anterior clase. La segunda parte, que es el mensaje, es cuando nosotros conversamos, ¿no? No vas a llegar a la fiesta, deja tu regalo y te vas, ¿no? O no vas a llegar a la fiesta y te vas a sentar en un rincón sin hablar con nadie, ¿no? O hablando contigo mismo, o con la persona que está a tu lado y no conversas con nadie más. Entonces, esa conversación de una fiesta, de una celebración, la vivimos en lo que se llama en la misa la liturgia de la palabra. Ahora, liturgia implica una serie de ritos para celebrar. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios ha seguido estos ritos. Cuando Moisés trajo del monte los 10 mandamientos y los pusieron en el arca, junto con la vara de Aarón y junto con el maná, más adelante el maná, que Dios les había dado en el desierto, conforma lo que es el arca de la alianza. Esa alianza, esa promesa, ese compromiso de Dios con su pueblo, ¿no? Para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra santa. Una vez al año se reunían y leían la palabra de Dios, todo lo que Moisés estaba escribiendo, porque Dios le da el encargo a Moisés de que escriba la historia del pueblo de Dios. Y esos son los primeros 5 libros que tenemos en la Biblia, ¿no? El Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio.
Y en esa palabra escrita por Moisés, que se leía en estas celebraciones, empieza lo que es la liturgia de la palabra. Más adelante, cuando ya el pueblo de Dios llega a la tierra prometida, tenían las reuniones en las que se leía la palabra de Dios, y una vez al año todos se reunían, y el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio como expiación de todos los pecados, para el perdón de todos los pecados del pueblo, pero era una vez al año. Miren, no se hacía más que eso. Nosotros tenemos opción de confesarnos frecuentemente, ¿no? Una vez a la semana, cada 15 días. La iglesia nos pide que por lo menos una vez al año nos confesemos, y mejor si es para la Pascua de Resurrección, ¿no? Entonces, para nosotros, esta liturgia de la palabra viene del Antiguo Testamento. Los judíos se reunían en las sinagogas y leían la palabra de Dios, compartían la palabra de Dios. Entonces, a partir de eso ha quedado como tradición en nuestra iglesia esa lectura de la palabra de Dios en nuestras celebraciones eucarísticas. Hemos dicho que es una conversación, ¿no es cierto? Dios nos habla, pero implica también que nosotros le vamos a hablar. No es nomás que Dios habla y nosotros no podemos hablar. Entonces, Dios nos habla a través de la lectura de la palabra, de las Sagradas Escrituras, ¿no? Todas las lecturas que se leen durante la misa. Nosotros respondemos con el canto de Salmo, y nos vuelve a hablar el Señor con la homilía del sacerdote. Y luego también nosotros volvemos a hablar con el Señor en comunidad, con las mismas palabras todos, en el credo, y uniéndonos en la oración de los fieles. Esa es nuestra respuesta a la palabra que hemos escuchado de Dios. Todas las lecturas que vamos a escuchar en la misa se van a leer desde lo que se llama el ambón. En realidad es el atril, que comúnmente se llama, pero cuando se pone la palabra de Dios en ese lugar, cambia de nombre y se llama ambón. Es un lugar sagrado. La palabra de Dios es sagrada. Ustedes se van a fijar que los que son ministros, que son los que pueden leer, los ministros lectores, o ministros extraordinarios de la palabra, también se les llama ministros de la palabra, ellos van a hacer una reverencia delante del ambón antes de empezar a leer, porque ahí está la palabra de Dios. Entonces, esta palabra de Dios puede ser leída por algún ministro de la palabra, un ministro lector, o por un fiel, alguien que haya escogido, alguien que se haya brindado voluntariamente para leer las lecturas, ¿no? A veces el padre elige, ¿no? El padre suave que elige, da nombres y dice quién va a hacer las lecturas. En otras circunstancias, en otras misas, en otras parroquias, se pueden ofrecer, pueden hacerse voluntarios los que quieran leer, ¿no? ¿Qué se lee desde el ambón? Las lecturas son 2 o 3 lecturas, vamos a revisarlas ahorita, y se canta el salmo. Salmo significa, o salmodiar, significa cantar. Entonces un salmo es un canto. Antiguamente siempre se cantaba el salmo, era un canto. Ahora se repite, ¿no? Se responde a la estrofa o al párrafo que lee del salmo el lector. Y también se leen desde el ambón algunas moniciones, ¿no? Para introducir cada lectura. Eso normalmente ocurre en días de fiesta y en domingos, ¿no? Misas de fiesta y domingos. En días de semana o misas ordinarias, normalmente no hay moniciones, no se presentan las lecturas, simplemente se llega a leerlas. La actitud de lectura de los ministros o de los fieles, en lo posible, siempre es de prédica. No estamos leyendo un poema, no estamos comunicando un tema o una noticia. Ni siquiera es necesario hacer contacto visual con la comunidad, como uno hace cuando está disertando, ¿no? No estamos disertando un tema,
sino que estamos predicando la palabra de Dios. Entonces siempre vamos a leer pausadamente, claramente, para que se entienda lo que leemos. Y, como les digo, en forma de prédica. Entonces estamos transmitiendo a las personas la palabra de Dios, lo que Dios dice. Entonces es una palabra sagrada, es un mensaje sagrado. Y tenemos que leerlo con esta misma intención de transmitir la palabra de Dios, que es sagrada. Entonces, esas son actitudes, ¿no? Muchas veces las personas que se acercan a leer, si no son personas formadas, como los ministros de la palabra, pueden leer muy rápido, pueden no saber leer bien, entonces no leen con puntuación, no leen con pausas, no respetan puntos apartes, puntos seguidos. Y eso es un tema de saber leer en realidad, que creo que hoy en día, como leemos tan poco libros en nuestra vida, nos estamos acostumbrando a no tener un buen hábito de lectura y no saber leer en público, ¿no? Y eso es bien, se nota al tiro cuando las personas no tienen práctica de lectura y están leyendo la palabra. Entonces, siempre practicar, siempre saber y saber que estamos haciendo un servicio. No estamos ahí como show, ni porque somos especiales, sino porque el Señor nos ha llamado a hacer un servicio a su pueblo, a la comunidad de fieles, a los bautizados, transmitiéndoles la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar con las lecturas. Siempre hay una lectura, que se llama la primera lectura. Generalmente, la primera lectura viene del Antiguo Testamento. Habla de la historia del pueblo de Dios, de la relación de Dios con su pueblo, y la mayoría van a hablar de la venida del Mesías. El pueblo judío era un pueblo por excelencia mesiánico, que significa eso, que siempre han esperado la venida de un Mesías, de un Salvador, de un Redentor, de alguien que los libere, como Moisés los liberó de la esclavitud de Egipto, que los libere del pecado. Bueno, en realidad el pueblo judío esperaba un caudillo político, ¿no? Como hemos hablado cuando hemos hablado de la vida de Jesucristo en el credo. Ellos esperaban un caudillo político. No esperaban un caudillo, un liberador espiritual, un redentor espiritual. Pero sí sigue siendo, hasta ahora el pueblo judío sigue esperando al Mesías. Nosotros lo hemos reconocido en Jesucristo y los cristianos somos los que hemos acogido a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Entonces, todas esas, las primeras lecturas generalmente van a hablar de esa espera, de ese pueblo que sí, es pecador, cae, se aleja de Dios, vuelve a Dios, es perdonado por Dios, lucha batallas para conseguir su tierra prometida, ¿no? Esas lecturas vienen del Antiguo Testamento. También estas lecturas nos ayudan a conocer a Dios Padre, cómo era Dios antes de la venida de Jesucristo, y también dan un pie para muchas actitudes que Jesús tiene, que las vamos a ver en las siguientes lecturas durante la misa. También en el Antiguo Testamento están las pautas sobre cómo debe ser nuestra vida ante Dios, ¿no? Cuando se lee de Proverbios, cuando se lee de Sabiduría, de los libros de la Biblia, cuando se lee del Levítico, son pautas, ¿no? De cómo nuestra relación debería ser con Dios, cómo deberíamos tratar de estar siempre delante de Dios, de vivir nuestra vida acorde a lo que Dios nos pide. En el Antiguo Testamento. Ahora, en tiempos especiales, esta primera lectura puede ser en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el tiempo de Pascua, ¿no? Durante el tiempo de Pascua, después de la resurrección hasta Pentecostés, que es cuando termina el tiempo de Pascua,
esta primera lectura suele ser del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque habla de la resurrección, habla de reconocer a Cristo resucitado, habla de la prédica de los apóstoles en el tiempo posterior a la resurrección, en la que se convierten tantas personas al camino del Señor, que antes no se llamaban católicos en realidad, sino que se llamaban los del camino de Cristo, los cristianos. Entonces, este tiempo sí puede ser en el Nuevo Testamento. Ahora, en días de semana que se lee una sola lectura, no hay dos lecturas, Antiguo y Nuevo Testamento, entonces puede que se alternen. Hay días que se va a leer del Antiguo Testamento, hay días que se va a leer del Nuevo Testamento. También esta primera lectura está sujeta a fiestas. Por ejemplo, el otro día el lunes ha sido fiesta de San Pedro y San Pablo. Entonces, había dos lecturas y las dos lecturas mencionaban a los apóstoles, a Pedro y a Pablo, ¿no? Dependiendo del tiempo de la iglesia. Ahora, la persona que lee, ya sea el ministro lector o el sacerdote o el fiel, primero va a citar el lugar de la Biblia del que viene la lectura. El libro del Éxodo, el libro del Génesis, el libro de la sabiduría. No es necesario leer la cita bíblica, ¿no? El capítulo tantos, versículo tantos, no es necesario. Solamente se lee el libro de donde se está leyendo esa lectura. Al terminar la lectura, se dice palabra de Dios, que es diferente a lo que dice el sacerdote cuando lee la palabra del Evangelio, dice palabra del Señor, que vendría a ser Jesucristo, ¿no? En la primera lectura y la segunda lectura siempre es palabra de Dios. Y nosotros respondemos como comunidad, te alabamos, Señor, te damos gracias, gracias, Señor, porque nos has hablado. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te alabamos porque tú te comunicas con nosotros y nos das tu enseñanza. Entonces, eso viene a ser la primera lectura. En esta, Dios nos ha hablado en la primera lectura. Entonces viene nuestra primera respuesta, que es un diálogo. Entonces, la segunda parte del diálogo viene de parte nuestra y viene en el Salmo, ¿no? En la Biblia tenemos 150 salmos. La mayoría han sido escritos por el rey David, en alabanza, en oración. Son las oraciones hechas canto que David, con las que David se comunicaba con el Señor. Generalmente el tema del Salmo va a responder al tema de la primera lectura. Entonces, si en la primera lectura se habló de misericordia, de la misericordia y el perdón de Dios, en el Salmo se va a hablar de la misericordia y el perdón de Dios. Entonces es nuestra respuesta. Obviamente, siendo una celebración de comunidad, si tuviéramos que cada uno de nosotros responder o comentar o criticar, no sé qué es la palabra usar, cada lectura nos tendríamos todo el día. Entonces, la iglesia ha visto por conveniente unir nuestra respuesta a la lectura con los salmos, que son una comunicación directa con Dios, ¿no? Puede ser cantado, les decía que como es un salmo, significa canto, debería ser cantado, pero normalmente nosotros respondemos, no hay un responso. El lector, el ministro lector o la persona que está leyendo va a decir al principio la respuesta que vamos a responder a cada frase del salmo. Y la respuesta debe ser activa, participativa. Entonces todos deberíamos responder. Es muy común que el lector diga el responso y después del primer párrafo todo el mundo se ha olvidado que era el responso y muy pocas personas responden, ¿no? Lo ideal es que el mismo lector, por lo menos una o dos veces, vuelva, repita con el pueblo el responso y luego continúe por el siguiente párrafo del salmo. Esa es la respuesta, les decía, nuestra respuesta en el salmo. Luego viene
La segunda lectura. Esta segunda lectura siempre es del Nuevo Testamento. Nunca hay una segunda lectura del Antiguo Testamento. Entonces, siempre es del Nuevo Testamento. Ya es a partir de Jesucristo. Generalmente son los relatos de la vida de los cristianos en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Lo que han vivido, que nos sirve de ejemplo, cómo vivían, cómo se instruían, cómo compartían su vida bajo la guía de los apóstoles y los discípulos de Jesús, ¿no? Cómo se predicaba la palabra, cómo se predicaba la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, cómo se convertían las personas al cristianismo después de la resurrección. Nos da pauta de cómo se ha ido formando también nuestra iglesia, ¿no? La elección de diáconos, la elección de obispos, la jerarquía bajo la cabeza o el vicario de Cristo que quedó, que era Pedro, el primer papa, ¿no? Y también cómo los apóstoles han ido llevando al mundo la palabra. Ahí leemos las cartas de Pablo, por ejemplo. Pablo escribe a muchas comunidades para su crecimiento de fe en el cristianismo. Entonces, muchas pautas de vida para nuestra vida cristiana están contenidas en las cartas que escribe Pablo a las comunidades cristianas. Y sobre todo, que eso es lo más importante del Nuevo Testamento, siempre se habla de Cristo resucitado, porque hemos dicho que nuestra fe sería vana como cristianos si Jesús no hubiera resucitado. Entonces, lo más importante del mensaje de la segunda lectura es nuestra fe en Cristo resucitado. Ahora les decía, en días de semana, de lunes a sábado en la mañana, no se lee la segunda lectura, realmente hay solo una, excepto en fiestas, les decía, como por ejemplo el lunes que ha sido San Pedro y San Pablo, habían 2 lecturas, ¿no? En día de semana. De igual manera que en la primera lectura, el ministro va a predicar la palabra, va a leer primero la cita, el libro de donde viene la lectura, y al finalizar le dice palabra de Dios. Y nosotros respondemos, te alabamos, Señor. No siempre es respuesta, siempre es un diálogo, siempre es nosotros comunicarnos con Dios en comunidad, todos juntos. Por eso es que la iglesia pone estas palabras que todos decimos, ¿no? Que muchos ya las sabemos de memoria, los que vamos a misa frecuentemente, porque queremos una respuesta de comunidad. Tu oración personal la haces en tu casa un poco antes o un poco después de que termina la misa, ¿no? Pero durante la misa somos pueblo. Respondemos como pueblo, unidos, en unión de bautizados, vamos a responder todos juntos los respuestos de la misa. Ahora, estas lecturas que les he mencionado, la primera y la segunda lectura, generalmente se ordenan de acuerdo a lo que les dice un calendario litúrgico. El calendario litúrgico de nuestra iglesia empieza en noviembre generalmente, que viene a ser el Adviento, el tiempo de Adviento. Son 4 semanas antes de la Navidad. La Navidad es el 25 de diciembre, entonces 4 semanas antes empieza el tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación para la venida del Señor. Adviento, advenitum, al que va a venir, ¿no? Antes de que venga, nos preparamos para la venida del Señor. Ese tiempo está marcado por un tiempo de llamar al Señor. Señor, ¿qué necesitamos? Ven al mundo, ven. Ahora, ese es el inicio, es el año nuevo, diremos así, y empieza el primer día de Adviento con la fiesta de Cristo Rey. Se proclama a Cristo Rey del universo, y ese es el primer domingo de Adviento, son 4 domingos, hasta antes de la Navidad. La iglesia también marca estos tiempos con colores, para que los distingamos, y también porque los colores tienen un propósito
de actitud espiritual para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Adviento viene con el morado, ¿no? Todo el tiempo de Adviento se usa el color morado. El morado implica conversión, implica arrepentimiento, implica perdón, implica preparación espiritual, ¿sí? O transición espiritual también, ¿no? Un tránsito espiritual, porque, por ejemplo, se usa morado en las misas de cuerpo presente o las misas de difunto, ¿no? Una persona que ya ha dejado su vida, pero está en tránsito a la vida eterna, al cielo, ¿no? A la presencia del Señor. Entonces se usa morado en el Adviento. Luego viene el tiempo de Navidad, y a partir del 25 de diciembre es un tiempo de Navidad, dura hasta el 6 de enero. Incluso, mentira, dura hasta el domingo después del 6 de enero, que viene a ser el bautismo del Señor. ¿Sí? Ese es el tiempo de Navidad. En ese tiempo se usa el color blanco, blanco de fiesta, de festejo, de pureza, ¿no? De regocijo, de felicidad, blanco. Luego viene el tiempo ordinario. Es un tiempo en el que no estamos festejando ni teniendo un tiempo específico en nuestra vida, pero es un tiempo ordinario en el que se enseña al pueblo de Dios a través de las lecturas las enseñanzas de Jesús, todo lo que Jesús ha hecho durante su vida, que no eran en los momentos especiales como el nacimiento o la pasión, ¿no? En este tiempo ordinario que estamos viviendo ahora, en estas fechas, se usa el color verde, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a misa en día de semana o en domingo y el sacerdote va a estar usando verde, y tal vez los manteles y los ornamentos también están de color verde, ¿no? La ornamentación de la iglesia. Luego es un tiempo el tiempo ordinario hasta el miércoles de ceniza, que es después de carnaval, ¿no? El miércoles de ceniza son fechas movibles, no son fechas fijas. Entonces, a partir del miércoles de ceniza, entramos a otra fase del calendario litúrgico que se llama Cuaresma, ¿no? Son 40 días, sin contar los domingos, desde el miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo, que empieza la Semana Santa, ¿no? La Cuaresma termina el Jueves Santo en la misa crismal, en la misa de los sacerdotes. Todo este tiempo de Cuaresma se vuelve a usar el morado, porque es tiempo de conversión, de arrepentimiento, de contrición, ¿no? De sentirnos mal por los pecados que tenemos en nuestra vida, y prepararnos, igual, una transición, una preparación para la pasión, muerte y resurrección del Señor y la Pascua, ¿sí? Ahora, hay otro color que se usa, que es el rojo, que se usa justamente el Viernes Santo, en Pentecostés y en algunas fiestas como justamente el Corpus Christi, ¿no? Donde se conmemora la pasión, la muerte y resurrección del Señor, no, perdón, la pasión y muerte del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, o se conmemora algún martirio. Por ejemplo, el martirio de San Juan Bautista, se va a usar rojo. El martirio de San Esteban, cuando se festejan esas fiestas, esas solemnidades, o memorias también se llaman, se usa rojo, ¿sí? Relacionado a la sangre de Cristo y al martirio. Entonces, es muy interesante comprender. Hay un colorcito más, en realidad dos. Uno que es el celeste, que se usa en fiestas de la Virgen María. Por ejemplo, el 1 de enero, que es fiesta de la Madre de Dios, ¿no? El 15 de agosto, por ejemplo, que es la fiesta de la Asunción de nuestra Madre al cielo. Se usa el celeste. Y el rosado, que se usa solo 2 días del año litúrgico. En el tercer domingo de Cuaresma y el tercer domingo de Adviento, que son dentro del morado, días de gozo, ¿no? El Gaudete y el tercer domingo de Cuaresma, que ahorita no me acuerdo qué se llama. Entonces, son solo 2 veces al año, perdón, en el año litúrgico se usa el rosado. Y no es común.
excepcionales son las parroquias que lo usan. Bien, entonces eso es en cuanto a los colores y el orden del calendario litúrgico. Después de la Pascua, después de Pentecostés, entramos nuevamente al tiempo ordinario hasta que sea nuevamente Adviento, ¿no? Hasta que nos volvamos a preparar para la Navidad. En medio de eso puede que hayan unas cuantas fiestas, unos colores diferentes, pero en general el color es verde el resto del año, desde Pentecostés hasta, o sea, después de Pentecostés hasta un domingo antes de Adviento. Ahora, yo les pregunto, si ustedes han leído, y siempre hemos tenido de tarea leer nuestros evangelios, ¿no? ¿Han leído sus evangelios? ¿Conocen la vida de Jesús a través de los evangelios? ¿Han leído algún otro libro del Nuevo Testamento? ¿Han leído libros del Antiguo Testamento? ¿Han leído toda la Biblia? Que como creyentes y cristianos católicos deberíamos haber leído toda la Biblia hasta algún momento de nuestra vida, ¿no? Ahora, si no lo han hecho, pueden hacerlo yendo a misa. La iglesia ha repartido todo ¿no? Creo que estamos en el ciclo, no me acuerdo ahorita en qué ciclo estamos. Entonces, cada año es un ciclo. Empieza el ciclo en Adviento, ¿no? En Adviento empieza el ciclo de lecturas para los domingos. Entonces, si tú vas a misa durante 3 años, todos los domingos, y prestas atención a todas las lecturas, has leído toda la Biblia, porque ya está repartida en los domingos toda la Biblia en estas lecturas de 3 ciclos. Entonces, durante 3 años, todos los domingos, has leído la Biblia. Ahora, si vas a misa todos los días de semana, de lunes a sábado, la iglesia ha agrupado las lecturas de la Biblia en 2 ciclos. Años pares, años impares. Este año estamos en años pares. Se leen las lecturas destinadas al año par. Y el próximo año se leen los impares. Significa que si tú vas a misa todos los días, de lunes a sábado, durante 2 años, también has terminado de leer toda la Biblia, ¿no? Obviamente prestando atención a las lecturas. Entonces la iglesia también nos provee dentro de la liturgia, dentro de la celebración, esta posibilidad de leer la palabra de Dios, de conocerla, de escucharla y de vivirla durante nuestra vida de fe cristiana y nuestra asistencia a la misa. Entonces, esa es la importancia de las lecturas también en la misa para nosotros, porque nosotros vamos a aprender, vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a leer la palabra de Dios. Y como les digo, si vamos a misa frecuentemente, todos como se debe, todos los domingos, podemos tener nuestra Biblia cubierta, ¿no? Nuestra vida. Luego de la segunda lectura, entramos a lo que es el Evangelio. Generalmente el Evangelio se aclama con el aleluya. Normalmente es cantado en el aleluya. Si no, puede ser leído como aleluya, aleluya, antes de la monición, la antífona que se lee antes de leer el Evangelio. El aleluya y la antífona puede ser leído por el que está leyendo, por el lector, que es el ministro lector, el fiel, que está leyendo la segunda lectura, ¿no? Solamente durante Cuaresma, durante el tiempo de Cuaresma, no se aclama el Evangelio con aleluya. Normalmente cantamos tu palabra, Señor, es la verdad, tu palabra me da vida, ¿no? No cantamos aleluya, porque aleluya siempre es una expresión de gozo, de fiesta, y en tiempo de Cuaresma no estamos de fiesta, estamos en tiempo de conversión, de arrepentimiento de nuestros pecados, preparándonos para la Pascua, ¿no? Entonces, el Evangelio, la lectura del Evangelio, siempre es proclamada por el sacerdote o por un diácono, ¿no? Puede ser un diácono permanente o puede ser un diácono transitorio, alguien que va a ser sacerdote después, ¿no? Que va a ser ordenado sacerdote. Entonces, el Evangelio siempre es proclamado por el que preside la misa o por el diácono. Ahora,
sacerdote o el diácono desde el ambón, primero nos va a saludar, ¿no? El Señor esté con ustedes. Segunda vez en la misa, que se nos desea la presencia del Señor, ¿no? Que el Señor esté con nosotros. Y nosotros vamos a responder, y con tu espíritu. Nosotros también queremos que Dios esté con el espíritu de la persona que va a proclamar el evangelio, que va a hablar la palabra de Jesucristo, la palabra del Señor. Le deseamos el espíritu para que predique, y si es el sacerdote o el diácono, bueno, dependiendo de quién va a dar la homilía, también para que en la homilía el Señor le ilumine y le llene del Espíritu Santo para que predique, para que complemente la lectura del evangelio con el Espíritu Santo. Entonces, el diácono va a citar el evangelio, y la cita del evangelio siempre es lectura del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según uno de los 4 evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y nosotros nos vamos a signar, respondemos, gloria a ti, Señor, y nos signamos. ¿Qué significa? Vamos a hacer cruces en la frente, en la boca y en el corazón, ¿sí? 3 crucecitas. Y cuando estamos haciendo estas 3 cruces, podemos decir, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, que es la oficial, ¿no? Y se hacen las 3 crucecitas, en nuestra frente, en nuestros labios y en nuestro corazón. Ahora, también podemos pensar, cuando estamos haciendo esta asignación, que tu palabra esté siempre en mi mente, en mi cabeza, en mis pensamientos, en mi boca, en mis palabras, en mi hablar, y en mi corazón, en mis sentimientos, en mi sentir. ¡Qué lindo! ¿No? Que el Señor esté siempre en mi mente, en mi palabra y en mi corazón. O también le podemos decirle al Señor, Señor, que yo te pueda amar con toda mi mente, con todo mi espíritu y con todo mi corazón. ¿No? Que podamos amar al Señor con todo nuestro ser. Entonces esas son las 3 opciones que tengo, cada uno lo suyo, ¿no? Pero la oficial es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. No es necesario hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo después de signarnos. Es como duplicar, pero la gente está acostumbrada y hacemos eso. Lo importante es que no lo hagamos de automático, sino que sirva para nuestro crecimiento. Luego viene la lectura, el sacerdote o el diácono va a leer de uno de los evangelios, hemos dicho que son los relatos de la vida de Jesús, que han sido escritas por los evangelistas de nombre Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y es la enseñanza directa de Jesús, sus palabras, su enseñanza, su mensaje, es el hablar de Jesús en persona para nosotros. No nos olvidemos que habíamos dicho en algún momento que el sacerdote actúa in persona Christi. Es la persona de Cristo, el representante de Cristo, cuando está predicando. Entonces, la prédica del evangelio siempre va a ser in persona Christi de parte del sacerdote. Una vez que termina el sacerdote de leer la lectura, va a decir palabra del Señor. No dice ya palabra de Dios, dice palabra del Señor, porque es la palabra de Jesucristo para nosotros. Y nosotros respondemos el diálogo. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces damos gracias, gloria a ti, Señor Jesús, porque nos has hablado, porque te has comunicado con nosotros, aunque no te vemos en estos tiempos, te escuchamos tu palabra. Tú eres la palabra. Él mismo dice, no, yo soy la palabra de vida, yo soy la palabra. Entonces, Él es esa palabra. Y el sacerdote o el diácono besan el leccionario, ¿no? Generalmente el diácono lleva para que el sacerdote bese el leccionario. Lo transporte. Entonces, aquí vemos incluso que un diácono le está pasando al Santo Padre Francisco el leccionario para besarlo después de el evangelio. Después de que termina el evangelio, viene la homilía. Es el complemento, la explicación, el desarrollo, tal vez, la explicación de lo que hemos escuchado, no solamente en el evangelio, sino en todas las lecturas.
el sacerdote puede referirse a todas en general o puede referirse a una lectura específica dependiendo del tiempo o la vida que estamos viendo. Todo sacerdote prepara su homilía. No es conveniente que improvise una homilía, tiene que ser un sacerdote muy estudiado para poder improvisar una homilía, ¿no? Además que se sujeta a la enseñanza de la iglesia. Entonces, en Pascua no va a hablar de la Navidad, o en Cuaresma va a hablar del Adviento, ¿no? Sino que se rige al tiempo litúrgico y al mensaje que la iglesia propone para el año litúrgico. Por ejemplo, cada año tiene generalmente, no es siempre, un tema, ¿no? Por ejemplo, el año de Dios Padre, el año de Dios Hijo, el año de la misericordia, ¿no? Entonces, puede también ir dentro de ese tema que puedan hablar en la homilía. El sacerdote puede usar ejemplos de la vida actual, de la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, ahora se habla del COVID, del sufrimiento, de la muerte, ¿no? De lo que estamos viviendo como pandemia, para reforzar el tema central de la misa, de las lecturas de la misa. Y también el sacerdote puede hacer referencia a otros documentos de la iglesia o a la vida de los santos, ¿no? Para reforzar el mensaje que hemos escuchado en las lecturas. Bueno, hemos hablado de esto del tiempo, ¿no? Que de acuerdo al tiempo también el sacerdote va a hacer referencia en las homilías. Ahora, cuando el sacerdote nos ha dicho, el Señor esté con ustedes, nosotros le hemos dicho, y con tu espíritu. Entonces significa que nosotros hemos deseado que el Señor esté con el sacerdote, no solo para que lea el Evangelio, sino también para que predique la homilía. Significa que nosotros tenemos que escuchar la homilía, porque es palabra de Dios, es un mensaje, que en esta parte de la misa, que es el mensaje, es un mensaje de Dios para nosotros a través del sacerdote, en palabras del sacerdote, para aclarar para nosotros los fieles la palabra de Dios. Confiamos que el Espíritu Santo está iluminando al sacerdote o al diácono que ha preparado su homilía y que ahora le está predicando, ¿no? No podemos criticar a nuestros sacerdotes si no hemos orado por ellos, ¿no? Muchas veces nosotros, ay, escurita, lees homilía, ay, que es homilía tan aburrida, padrecito, ¿no? Si no hemos rezado por nuestros sacerdotes, no debemos criticarlos, porque es nuestra obligación como fieles, como cristianos bautizados, orar, pedir, interceder por nuestros presbíteros, por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, ¿no? Entonces, no critiquemos a nuestros curitas si no hemos rezado por ellos, ¿no? Si has rezado por él, ya puedes criticarle un poquito, pero siempre tratar de ser misericordiosos con el sacerdote, que también es un ser humano. Nunca pongan en un pedestal muy alto a sus sacerdotes porque los van a hacer caer, ¿no? Porque son humanos y se van a caer. Entonces, siempre trátenlos con mucha misericordia y con mucho amor. Ahora, si te pierdes la homilía, te pierdes parte del mensaje, ¿no? En esta parte de la misa es el mensaje. Entonces, no te pierdas la homilía, no nos perdamos la homilía que dice el sacerdote. Trataremos de prestar atención, no estar distraídos para poder recibir el mensaje de Dios. Dios siempre nos habla, Él se vale de muchas formas para hablarnos y esas formas pueden ser específicamente la homilía del sacerdote. ¿Cuántas conversiones se ven de vida, incluso de retorno a la fe, solo por una palabra, una frase que algún sacerdote pueda haber dicho en alguna homilía, ¿no? Ahora que estamos en tiempo de cuarentena, los sacerdotes también están publicando sus homilías, ¿no? Entonces busquen las homilías de algunos sacerdotes. Les recomiendo el Padre Adolfo, les recomiendo el Padre Sam, que son homilías muy del tiempo, muy para nosotros, muy accesibles, no son clases de teología, ¿no? Pero son muy lindas. Entonces, también pueden ustedes acceder a homilías de sacerdotes del día del domingo
del día de la semana para profundizar en su crecimiento de fe. Entonces, esa es la homilía. Hemos dicho que la misa es un diálogo, entonces en esta parte de la homilía todavía Dios nos ha hablado después del Evangelio como palabra de Dios a través del sacerdote. Entonces viene nuestra respuesta. Y nuestra respuesta como comunidad, como pueblo de Dios, de bautizados unidos en esta celebración de la misa, es el credo, ¿no? El credo inicia nuestra parte de diálogo después de las lecturas. Nuestro diálogo con el Señor. Ya hemos escuchado a Dios en las lecturas, entonces nosotros le hablamos. Ya les he dicho, si cada uno tuviera que decir lo suyo, no se entendería nada y tardaría un montón la misa. Entonces, la iglesia nos permite unirnos en respuesta con el credo. Entonces, todos los domingos, en día de semana, no se profesa el credo, profesamos el credo. No es una oración, en realidad el credo no se reza, se profesa, es una profesión de fe. Lo hemos analizado en nuestras anteriores clases a profundidad, es lo que creemos. Y también es un reto para nosotros de revisar nuestra fe cada domingo. ¿Realmente creo en Dios? ¿Creo en Jesucristo? ¿Creo en el Espíritu Santo? ¿Creo en la iglesia? ¿Creo en el bautismo? ¿Creo en el perdón de los pecados? ¿Creo en la resurrección de la carne? ¿Creo en la vida eterna? ¿No? Es nuestra pregunta y nuestra renovación de fe y de nuestros votos bautismales. Cuando nos bautizamos y cuando nos confirmamos, se nos dice, se nos pregunta, ¿crees en Dios? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo? Sí creo. ¿Crees en la iglesia? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí creo. Entonces es una renovación de nuestros votos, tanto bautismales, que los hemos renovado en la confirmación también. Es la profesión de nuestra fe en lo que creemos. Respondemos a Dios, al mensaje a lo que Él nos ha hablado, diciéndole, sí, sí, Señor, yo creo en ti, Dios Padre, creo en ti, Dios Hijo, creo en ti, Dios Espíritu Santo, en tu mensaje de salvación, en el perdón de los pecados, en la vida eterna, y en María, ¿no? Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, entonces ella está incluida en nuestro credo. Entonces creemos en ella también como madre de nuestra iglesia y que nos acompaña en nuestro camino de fe como cristianos católicos. Entonces, esa es nuestra respuesta. Y terminamos el credo y viene una última parte de respuesta que nosotros hacemos a lo que el Señor nos ha hablado. Y nosotros en este momento hacemos la oración de los fieles o la oración universal en la que pedimos al Señor. Jesús nos dice, pidan y se les dará. Entonces aquí cumplimos ese mensaje de Jesús y podemos pedir. Este es el momento de pedir al Señor por las intenciones que hemos presentado, que en la anterior clase decíamos que en la misa siempre es bueno tener nosotros una intención para la misa, y también por nuestras necesidades, ¿no? Si el grupo es pequeño, una capilla o una misa pequeña, pues las intenciones pueden hacerse personales o en forma comunitaria, ¿no? Pero en la misa grande del domingo, les digo, por tema de orden y para no alargar demasiado la celebración, generalmente se leen oraciones propuestas, formuladas, ¿no? Pueden ser las de la hojita dominical o las que hayan preparado los ministros lectores o el mismo sacerdote, o en alguna misa especial, las personas que están ofreciendo la misa, ¿no? Por la intención de esas personas. Por ejemplo, en una boda, en un bautizo, en la confirmación, las oraciones van a ser específicas para el tiempo que se está viviendo, para la celebración que se está realizando. Entonces, en esta oración universal, es una oración en la que estamos unidos, es una oración católica universal, nos vamos a unir todos nosotros y vamos a pedir. Yo siempre les pregunto, ¿ustedes rezan todos los días por sus sacerdotes? ¿Rezan por la iglesia? ¿Rezan por los obispos? ¿Se acuerdan en sus oraciones de eso? ¿Rezan por los pobres, por los encarcelados? ¿Rezan por los gobernantes? Aunque nos cuesta mucho a veces creer que podamos rezar por nuestros gobernantes, pero es una obligación que tenemos los cristianos católicos de orar y de pedir por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades
a las que debemos someternos como ciudadanos civiles, ¿no? Entonces, si ustedes ven o perciben en la oración de los fieles, siempre se reza primero por el Papa, ¿no? Por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por el obispo de la diócesis. En este caso todavía estamos rezando por nuestro arzobispo Edmundo Abasto Flor, ya pronto vamos a tener el cambio, al monseñor Percy, no me acuerdo qué apellida, y vamos a rezar por ellos. Rezamos por los sacerdotes, por los diáconos. Tú rezas por tu sacerdote, bueno, lo haces el domingo en la oración de los fieles, ¿no? Y todos los religiosos y religiosas que han dedicado y consagrado su vida para nosotros, ¿no? Para el pueblo de Dios, para los laicos, para ayudarnos a los laicos a vivir nuestra fe, ¿no? También oramos por los laicos, especialmente los laicos comprometidos, como los catequistas, los dirigentes cristianos, etc. Se ora por la iglesia, ¿no? Hay una oración por nuestra iglesia, para que continúe su labor de evangelización, qué sé yo, ¿no? Entonces se ora por la iglesia, y si nos olvidamos de rezar por la iglesia en la semana, lo estamos haciendo el día domingo. Por nuestros gobernantes, nuestras autoridades del país, de nuestro medio, nuestros alcaldes. Se ora por los necesitados, por los que sufren, los que viven en violencia, desastres, por los que nos están pasando. Ahora estamos rezando por los enfermos de COVID, por las familias que han perdido sus seres queridos por el COVID, ¿no? Entonces se reza por las personas que necesitan. Y se reza por los presentes en la celebración, se ora por nosotros mismos, por los que asistimos a la misa, por nuestras familias, por nuestras intenciones, por nuestras necesidades. Todo eso está incluido en la oración de los fieles, en todas las misas que se lee oración de los fieles, pero sobre todo en los domingos, ¿no? Principalmente el domingo se tiene la oración de los fieles. En día de semana puede ser que el sacerdote, como no se reza credo en los días de semana y probablemente no hay homilía tampoco, se pasa directamente a la siguiente parte de la misa, que va a ser el ofertorio, ¿no? Entonces, esta oración de los fieles se reza cada petición y nosotros respondemos, te lo pedimos, Señor, o alguna otra formulita en el responso que haya propuesto el monitor o en la hojita dominical o el sacerdote. Nosotros decimos, te lo pedimos, Señor, ¿no? Y el sacerdote finaliza esta parte de la liturgia con la oración que dice, escucha las súplicas de tu pueblo, atiende las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos. Y a eso respondemos nosotros, amén, que así sea, que Dios responda a nuestras peticiones, que Dios responda a nuestras necesidades, atienda nuestras necesidades. Aquí finaliza la segunda parte de la misa, esta parte que hemos denominado mensaje, que es el diálogo, ¿no? Entre Dios y nosotros, el pueblo de Dios, ordenado por la iglesia, para que no haya alboroto, para que no dure mucho la celebración, en respuestas formuladas, ¿no? A las lecturas, a las oraciones, en el credo, vamos a responder como pueblo. Y eso es algo que me gustaría mencionar aquí. Hay muchas personas que no responden en la misa, ¿no? O responden en su mente o, ¿no?, un susurro y no se escucha. El ser parte del pueblo que está celebrando esta fiesta, esta celebración de la Eucaristía, debemos responder como pueblo, unidos como pueblo en nuestros responsos, ¿no? Y también hay mucha gente que le gusta responder rápido y le gana a todo el mundo. Y hay personas que responden solemnemente junto con el sacerdote en forma más pausada, más lenta. La forma de hacerlo es en forma pausada, solemne, con el pueblo. Y eso vamos a ver cuando recemos el Padre Nuestro también en la misa, vamos a volver a mencionar este temita. Pero nuestra respuesta es muy importante a todos los responsos que se necesitan durante este tiempo del mensaje, de este momento de la misa. Entonces, hemos escuchado el mensaje del Señor y hemos respondido con fe. Ese es nuestro diálogo con el Señor en este tiempo. Entonces, aquí terminamos nuestra clase de hoy, del mensaje. Hemos escuchado la palabra de Dios que nos habla. Y también vamos a saludar a nuestra madre, que también nos dice, hagan lo que Él les diga, ¿no? Ella habla de la misericordia de Dios para nosotros en el Magnificat, que Dios hace maravillas en ella y en nosotros. Entonces, saludemos hoy sábado a nuestra madre, que es
Sofía, con la oración del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Alguna preguntita? Tenemos unos minutitos para preguntas. Berito, yo quisiera preguntar algo, porque esta vez he estado apuntando y has volado, Berito. Me pueden mandar un WhatsApp y yo les voy a mandar todas las diapositivas que necesiten, ¿ya? Y cualquier pregunta. Súper, sí, porque, ¿sabes? Me quedé en lo más importante, que era en la lectura del Evangelio, que decías, siempre es de uno de los 4 relatos, de los 4 evangelistas, ¿no? Sí, siempre. Ah, ok. Sí, ahí me quedé de los 4 relatos de la vida de Jesús. Son los relatos de la vida de Jesús mientras él ha caminado en el mundo y escritos por los 4 evangelistas, ¿no? Ah, ya, perfecto. Esa era la pregunta, Berito. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estamos intentando, junto con la publicación en el YouTube, que la verdad es que creo que no estamos pudiendo lograrlo. Yo les paso a los de la Cordi el resumen en las diapositivas también. Entonces, ojalá pudieran subir la anterior clase, y bueno, con estas y nuestras diapositivas también, que son el resumen, ¿no? Les agradeceríamos mucho a los encargados que organizan nuestras clases. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, vámonos a rezar el rosario entonces con el Padre en Santa Rosa y nos encontramos en la misa luego. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos el miércoles con la tercera parte de nuestra misa, la tercera clase de la explicación de la misa explicada. Besos a todos, gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, hasta luego, que estén bien, cuiden todos, por favor. Chao.